Mi papá y mi mamá eran contradictorios en sus creencias y sus comportamientos, pero complementarios y de uso un trato muy amoroso en la vida diaria. Había un contraste tan neto de actitudes, de carácter y de formación entre los dos, que para el niño yo era esa diferencia radical entre mis modelos de vida. Resultaba el acertijo más difícil de descifrar. Él era agnóstico, ella casi mística. Él odiaba el dinero y ya la pobreza. Él era materialista en lo terreno y en lo terreno espiritual, mientras ella dejaba lo espiritual para el más allá. En lo terrenal perseguía los bienes materiales. La contradicción, sin embargo, no parecía alejarlos, sino atraerlos el uno al otro, tal vez porque compartían de todas maneras un núcleo de ética humana en el que estaban identificados. Mi papá todo se lo consultaba, mientras mi mamá, como se dice, veía por sus ojos y le manifestaba un amor hondo, incondicional, a prueba, no solo de contratiempos, sino incluso de cualquier descuerdo radical o de cualquier información maligna o perniciosa que alguna alma caricativa le diera sobre él. Yo lo quiero como es entero, con todas sus cualidades y todos sus defectos, y me gusta el de él hasta las cosas que no estamos de acuerdo. Nos dijo muchas veces mi mamá, desde que se veían al mediodía o por la tarde, desde que se levantaban por la mañana, empezaban a contárselo. Todos sus sueños diurnos y las pesadillas nocturnas, con un entusiasmo de buenos amigos, que llevan semanas sin verse. Le contaban lo bueno y lo malo, de lo que les había ocurrido ese día y no paraban de conversar sobre todos los temas, la vida de los hijos, los problemas de la oficina, los pequeños triunfos y las constantes derrotas de la vida cotidiana. Cuando estaban separados hablaban muy bien el uno al otro y cada cual por su cuenta. Nos enseñaban a querer las distintas cualidades de la pareja. A veces por la mañana, sobre todo en la finca de Río Negro, los encontraban abrazados en la cama, conversando. Mi papá les escribía poemas y canciones de amor que los hijos en los aniversarios teníamos que recitar y cantar con copias cómicas en cada cumpleaños y la misma canción sentimental en cada aniversario que mi hermana Marta acompañaba con la guitarra. Sin ti sería una sombra, nada sería sin tu amor. Incluso al final de su vida mi papá había empezado a cultivar rosas en la finca por un motivo muy simple que contó en una entrevista. Como se dice, siempre con Dios y la Santísima Virgen en la boca. Su religiosidad, sin embargo, tenía un componente animista muy fuerte, casi pagano, ya que los santos en quienes ella más creía no eran los del santorial, sino los almas de las personas muertas de su propia familia, a quienes ella santificaba automáticamente, desde el momento de su muerte, sin esperar ninguna confirmación o autorización en la iglesia. Si se le pedía un billete o no se encontraban las llaves, o si alguno de nosotros se enfermaba, ella encomendaba el asunto al alma del tío Joaquín, el arzobispo o la tata. Cuando el tata murió, la abuelita Victoria y finalmente la mi papá, desde que lo mataron, pero al mismo tiempo, aunque siempre pendiente de esas y materiales presencias extraterrestres, mi mamá no vivía nunca en que ese estado se llama el olvido del mundo y la evolución espiritual. Porque las rosas, simplemente, a mi esposa Cecilia le gustan mucho las rosas. Mi mamá, a su vez, trabajaba tanto en el fondo por una causa altruista para que mi papá no se tuviera que preocupar por ganar plata, e incluso para que pudiera regalarla como le gustaba sin pensar que estaba descuidando a la familia, pero sobre todo para que pudiera regalarla como le gustaba sin pensar que estaba descuidando a la familia, pero sobre todo para que pudieran callarlo como es tan común aquí, con la amenaza y la presión del hambre. Ya he dicho que mi papá tendría el aluminio filosófico y que en materia teológica será agnóstico. Mi mamá, en cambio, era y sigue siendo mística, aunque siempre repita que le hace falta y que ojalá tuviera muchísima más fe, creyente e incluso muy creyente en misa diaria. Todo lo contrario, era y sigue siendo la persona más realista que he conocido y con los pies mejor plantados en la tierra. Llevaba con mano firme y segura la economía familiar, fiel siempre es el principio, tampoco cristiano que sostiene que la caridad empieza por casa, y era mucho más capaz que mi papá de resolver los problemas prácticos, tanto de nuestro entorno inmediato como los de los demás, y se le quedaba el tiempo necesario para mi papá
La caridad en casa era algo sin sentido, pues eso no es ser generoso sino obedecer a los impulsos más naturales y permitidos sino tener los equivalentes para él a esa enfermiza degeneración de la mente llamada avaricia. Tan solo se puede hablar de caridad cuando esta se aplica a quienes no pertenecen a nuestro círculo más cercano, y tal vez por eso siempre presentaba o regalaba la plata o entregaba su tiempo a los proveedores más idealistas, aunque tuvieran su lado práctico como enseñarles a los pobres o a hervir agua, a fabricar letrinas o a construir acueductos y alcantarillados. Veo la caridad de mi papá, que en lo colectivo y lo social era completa, en lo cotidiano e individual era más teórica que práctica. Concretamente en los asuntos médicos, cuando algún campesino enfermó alrededor de la finca, iba a consultarle alguna dolencia a él. Era mi mamá la que tenía que salir a atenderlo, la que oía los síntomas y fingía referírselos a mi papá, que se quedaba leyendo en el cuarto arrodillado frente a sus rosas en el rosal mientras ella hacía la pantomima que le consultaba para luego ser ella misma la que le recetaba los remedios al paciente. Si alguno preguntaba por qué no podía ver directamente al doctor, entonces mi mamá le decía que era lo mismo, pues ella tenía mucha práctica. Se hacía pasar por la enfermera, aunque lo único que sabía hacer era echar mercurocromo, cambiar vendas, lavar el termómetro y poner inyecciones, y que seguía al pie de las letras las indicaciones de su marido. A mi papá nunca le gustó el ejercicio directo de la medicina, aunque había en ellos, según puede reconstruir mucho más tarde, una especie de trauma temprano en el que lo había hecho caer un profesor de cirugía en la universidad. Alguna vez lo había obligado a sacar la vesícula a un paciente cuando todavía no tenía la suficiente práctica, y durante la colectotomía, que en una operación delicada le había ligado el colédoco al enfermo, y ese paciente, un hombre joven de unos 40 años, había muerto pocos días después de la intervención. Es más, cuando lo cerraron, era ya seguro que poco tiempo después se moriría. Mi papá se fue siempre de una torpeza absoluta, con las manos era demasiado intelectual incluso para ser médico, y carecía por completo de una destreza de carnicero que debe tener en todo caso un cirujano. Para él hasta cambiar un bombillo era difícil, no digamos cambiar una llanta cuando pinchaba, decía él burlándose de sí mismo. Tenía que pararse a la orilla de la carretera cualquier mujer a que llegara un hombre a socorrerlo, o revisar un carburador, que era eso, o extraer limpiamente una vesícula sin tocar los delicados conductos que pasan por ahí. No entendía la mecánica, a sus duras penas sabía manejar carros automáticos, porque había aprendido tarde a conducir, y toda la vida, cada vez que tenía que enfrentarse al acto heroico de meterse a una glorieta en medio de mucho tráfico, lo hacía con los ojos cerrados, y decía sentir cada vez que ponía el volante a una profunda nostalgia por el bus. Tampoco era ágil ni bueno para ningún deporte. En la cocina era completamente inútil, incapaz de hacer un café o un huevo. Encarcelora detestaba que corriéramos riesgos, y yo era el único niño del barrio que montaba
en bicicleta con casco, obligado por él, y también el único incapaz de treparse a los árboles, pues si mi papá solamente me dejaba subir a un tortumo enano que había en el antejardín de la casa, y el mayor heroísmo que me estaba permitiendo en ese campo era lanzarme al vacío desde la rama más baja, es decir, como mucho desde unos centímetros de altura. Desde el episodio de ese hombre que se murió después de su intervención en el quirófano, si no me engaño, mi papá había renunciado definitivamente al ejercicio directo de su profesión para la que no se sienta seguro ni hábil, y había preferido esas partes más globales de la ciencia médica que se llamaba higiene, salud pública, epidemiología y medicina preventiva o social. Ejercía la medicina desde un punto de vista netamente, pero sin un contacto directo con los pacientes y con la enfermedad. Prefería prevenir en interminables jornadas de vacunas o enseñanzas a normas higiénicas básicas, tal vez incluso por un exceso de sensibilidad que lo llevaba a aborrecer la sangre, las heridas del pus, las pústulas de los dolores, las úlceras, los líquidos, las emanaciones y todo eso que inherente a la práctica cotidiana de la profesión médica cuando está en contacto directo con los enfermos. Mi papá que según los días declaraba agnóstico o creyente en las enseñanzas humanas de Jesús o a todos de la tierra, pues los aviones se convirtieron momentáneamente y los persignaban al empezar el vuelo. O ateo, convenciendo de los que se reían de los curas y hacían disquisiciones científicas e ilustradas sobre los más absurdos supersticiones religiosas, era en cambio un atormentado por la vida social y el espíritu, cual tenía más grandes arranques que idealismo, que le duraban años dedicados a causas perdidas con la reforma agraria, a los impuestos de la tierra como el agua potable para todos, las vacunas universales, a los derechos humanos, que fue su último arrebato de pasión intelectual, y él que lo llevó al último sacrificio se hundía en abismo de furia e indignación por las injusticias sociales y vivía en general ocupado en temas importantes de esos más alejados de la vida cotidiana y más teñidos de ansias y de cambios y transformaciones progresistas de la sociedad. Se conmovía fácilmente hasta llegar a las lágrimas y se exaltaba con la poesía y con la música, incluso con la música religiosa, con una evaluación estética a que limitaba con el éxtasis místico, y era precisamente la música que oía encerrado a solas en la biblioteca y a todo volumen su mejor medicina para los momentos de desconsuelo o decepción. Era al mismo tiempo un sensualista, un amante de la belleza en hombres y mujeres, en la naturaleza, en las obras creadas por la humanidad, y un olvido de las
comodidades materiales de un mundo, su generosidad se acercaba a la de algunos misioneros cristianos que parecía tener límites o solo los límites de no tener que tocar el dolor con sus propias manos, que no quería verlas, recitaba, y el mundo material para él parecía casi no existir, como no fuera por las condiciones mínimas de subsistencia que lo obsesionaban con lo indispensable que habrá que brindar a cualquier ser humano, para que todos pudieran dedicarse a lo verdaderamente importante, que eran las sublimes creaciones del conocimiento, de la ciencia, los artes del espíritu. Para él lo más increíble, hermoso era tanto los descubrimientos y avances de la ciencia como las grandes creaciones artísticas de la música y la literatura. Su cultura visual o pictórica no era muy grande, pero recuerdo muy bien con cuánta pasión me leía traduciéndomelo en el momento de la historia de la arte de Gombrich, ese libro que nos encantaba por motivos distintos a mí, eróticos, y el tener la virtud que yo descubrí más tarde de la claridad de la muerte geométrica ordenada. De una mente geométrica, ordenada, precisa, que al mismo tiempo sabía transmitir con sencillez y pasión las maravillas estéticas del arte. De sus lecturas puedo decir que estas eran múltiples, desordenadas y de todo tipo. En general, sus miles de libros que conservó están subrayados y llenos de notas, pero casi nunca más allá de las primeras 100 o 150 páginas, como si de un momento a otro lo asaltara una especie de desilusión o desánimo, o más probablemente como si otro interés repentino hubiera suplantado el anterior. Leía pocas novelas, pero muchos libros de poesía, inglés, francés y español. De la colombiana creía con sinceridad y lo repetía todas las semanas, que el mejor poeta del país era Carlos Castro Saavedra. Rara vez aclaraba que este era también su mejor amigo y que muchos sábados por las noches lo pasaba con él en su finca de Río Negro, vecina a la nuestra, conversando y tomándose unos pocos aguardientes saboreados. Tomo poquito porque me gusta mucho, comentaba al volver de sus veladas donde Carlos, que nunca pasaban de las 11 de la noche. Le interesaban la filosofía política y la sociología, Maquiavelo, Mauss, Hobbes, Russell, Bellem, las ciencias exactas, Russell, Mauss, Hobbes, Darwin, la filosofía. Era un enamorado de los diálogos de Platón, que le gustaba leer en voz alta, y de las novelas racionales del Voltaire, pero saltaba de esto a lo otro, de una manera improvisada y diletantesca. Y quizá por eso mismo, muy feliz, un mes acaba enamorado de Shakespeare, el otro de Antonio Machado o de García Lorca. Después no soltaba durante semanas a Whitney, a Towson. Era de grandes entusiasmos, era apasionado, a pasiones arrogadas, pero no muy duraderas. Quizá por más intensidad que les dedicaba el tiempo, imposible de hacer que perdurara durante más o 3 meses de furor. Pese a todas sus luchas intelectuales y a la búsqueda deliberada de un liberalismo ilustrado y tolerante, mi papá se sabía víctima y representante involuntario de los prejuicios de la tristeza y anquilosa educación que había recibido en los pueblos remotos donde creció. Yo nací en el siglo XVIII, estoy a punto de cumplir los 200 años, decía, al recordar su niñez, aunque racionalmente rechazaba el racismo con una argumentación furibunda, con ese exagerado apasionamiento de quien le teme a la fantasma de lo contrario, y el exceso, y a veces lo contrario. Mi mamá lo veía actuar a él como un cristiano que ella hubiera querido ser en la vida práctica, y él la veía resolver los problemas cotidianos como la persona útil, racional, a
a él le hubiera gustado haber sido. Estoy convencido de que mi papá, en parte, pudo dedicarse a sus arrebatos de idealismo, a sus impulsos de asistencia y de trabajo político y social, porque los problemas diarios de la casa ya estaban resueltos gracias al sentido práctico de mi mamá. Esto fue cada vez más cierto, pues ella fue construyendo, a partir de su pequeña oficina en el edificio de Saiba, a base de una austeridad y laboriosidad permanentes, una mediana empresa de administración de condominios con cientos de edificios a su cargo y miles de empleados contratados y pagados por ella y por mis hermanas, que acabaron casi todas trabajando allí a su lado, como planetas girando alrededor de una estrella con demasiada fuerza de atracción. Más que para conseguir cosas, el trabajo de mi mamá estaba dedicado a que mi papá pudiera hacer su vida sin detenerse, que preocupar por llevar el sustento a la casa. Mi mamá consideraba maravilloso a esa huelga económica aportada porque ella le iba a permitir a mi papá hablar y actuar como sin ningún cálculo de conveniencia laboral o monetaria y sin tener que buscar alguna alternativa de trabajo en otro país, como había sucedido en el principio de su matrimonio. Ella sentía culpa por haberle obligado a regresar al país a finales de la década del siglo 50, cuando él tenía una posición segura y bien ganada en la OMS. Ella se había obstinado en que volvieran porque quería pasar los últimos añitos al lado de mi abuela, que se siguió viva otras 3 décadas hasta los 92 años. Para mi mamá no había más sitio para vivir que Colombia. Y un buen partidero, el doctor Jorge Henao Posada, porque la única vez que la había atendido otro ginecólogo en Washington. Cuando nació mi hermana mayor, le había dado fiebre purpetral y casi muere. El doctor Henao Posada, mucho antes de las ecografías, tenía el poder mágico de adivinar el sexo de los hijos antes del nacimiento. Aplicaba la trompeta a la barriga de las embarazadas. Les decía muy en serio: va a ser niño, o lo contrario, va a ser niña, cuando les advertía de que le iba a apuntar en su libreta. Y después, cuando nacía el bebé, si lo que había dicho estaba bien, celebraba con las madres sus dotes de presencia. Y si resultaba lo contrario, le decía a la mamá que estaba loca, que él nunca había dicho eso.